una ocasión hice un experimento. Le pedí al público, cuando estaba dando una charla, que se posicionara entre dos opciones, la A o la B. Muchos ejemplos de esas dos opciones eran complementarias, por tanto la A y la B eran correctas. En algunos otros sí que eran totalmente opuestas y la correcta era la A o era la B. Lo que pedí al público fue que se posicionara, que eligiera una de las dos. Entonces tampoco insistí mucho, simplemente les dije, bueno, elegir. En el momento en el que yo iba preguntando, ¿quién está de acuerdo con la A? Algunos alzaban la mano, ¿quién está de acuerdo con la B? Otros alzaban la mano, ¿no? Entonces, eso probablemente los resultados no son concluyentes, pero sí que nos dan un ejemplo de cómo está compuesta la sociedad y cómo a veces nos posicionamos en opiniones que incluso no son completamente contrarias, sino que son correctas las dos. Una de las cosas que más me sorprendió era que había personas que estaban súper seguros de escoger la A o la B, y que esa era la correcta cuando eran complementarias completamente. Otros dudaban, pero bueno, no se resistían al efecto masas y al final terminaban alzando su mano en una de las dos opciones. Y por último, unos eran totalmente indiferentes, que para mí estos eran los peores, los que no se postulaban, los que simplemente les daba igual completamente todo. He escuchado una idea que me ha hecho mucho pensar. El radical solo tiene una idea que defender. Y efectivamente yo creo que tiene razón, porque cuando nos radicalizamos en una idea, pensamos que es terrenalmente imposible que estemos equivocados. Defendemos con violencia incluso nuestra idea y nos negamos a escuchar a otra persona que nos pueda argumentar que pueda existir otra idea que pueda ser correcta. Dicen que una de las cosas más difíciles de encontrar es el amor, pero yo creo que no, es el equilibrio. Porque realmente es un gran reto no irse de un lado o de otro. ¿Por qué? Porque finalmente en algún momento tendremos que postularnos y elegir de qué lado queremos estar. Pero entonces el equilibrio probablemente no es no postularse, sino tal vez venga de una actitud que nosotros tengamos que tener, de escuchar y sobre todo de estar abiertos a entender que pueden existir otras ideas que pueden ser correctas que no son las nuestras. Cuando buscamos en la RAE la definición de equilibrio podemos encontrar algo así: contrapeso, contrarresto o armonía entre cosas diversas. Ecuanimidad, mesura y sensatez en los actos y juicios. Y me gusta mucho esta definición porque nos está hablando más de qué lado de la balanza estamos. Nos llama a una decisión y una actitud que tenemos que tomar a la hora de elegir, pensar, hacer, deshacer y dialogar. Donde tenemos que ser prudentes, sensatos y mesurados a la hora de convivir con otras personas que piensan diferente que nosotros. Y el problema del desequilibrio es que estamos infestados de personas que se han creado opiniones a partir de una ardua investigación en 5 minutos en Wikipedia. Y no solamente eso, sino que contagian a otras personas y crecen ideas sin pies ni cabeza. Y han venido para quedarse, porque se aferran tanto a esas ideas y no hay argumento alguno en este mundo que pueda desmentirlos. Y lo bueno sería si se reservaran para ellos mismos, se crearan un pequeño pueblo y se alejaran de la sociedad, porque así no nos afectaría tanto. Pero la realidad es que vivimos en una sociedad súper polarizada donde defendemos nuestras ideas a muerte. Además de eso, estamos en un estado de tensión y pelea pasiva. Y hay muchos temas tabús que no se tocan porque si empezamos a dialogar sobre ellos terminamos a los golpes. Y cualquier muestra de violencia o una actitud radical desacredita, desmiente y le quita credibilidad a cualquier colectivo, persona o idea. El desequilibrio nace en nuestras mentes a partir de 3 factores y es un círculo vicioso muy difícil de romper, que es la herencia y la tradición, mitos que se convierten en certezas y por último la falta de cuestionamiento o estudio. Todo esto empieza a partir de que hemos escuchado o leído algo y al pasar de los años esos mitos se convierten en certezas por la falta de cuestionamiento y estudio. Y eso hace que nuestra mente esté desequilibrada porque estamos creyendo en ideas que probablemente no sean las correctas. Me gustaría ponerte un ejemplo. Imagínate que tú naces en una familia cristiana, donde desde que tú naces te empiezan a repetir ideas una y otra vez, que además tus padres se las heredaron a partir de las ideas que les repetieron a ellos. Uno de los ejemplos más claros es la iglesia, donde desde que tú naces le llaman templo, además te dicen que tienes que ir con las mejores ropas. Hombre, eso es muy subjetivo, pero para los cristianos es muy objetivo, traje y corbata. Pero tú al pasar de los años empiezas a leer, empiezas a investigar y te das cuenta que lo que realmente tú estás investigando choca muchísimo con lo que te han dicho. Entonces te empiezas a sentir un poco incómodo porque te das cuenta que estás haciendo y practicando cosas en las que no crees, en las que discrepan muchísimo de lo que tú estás leyendo y eso te hace cuestionarte muchas cosas. Nadie te puede responder tus preguntas satisfactoriamente y no hay ningún argumento que pueda convencerte. Y esto puede ser aplicado a cualquier colectivo y me choca muchísimo que la idea desequilibrada dentro de la mente de una persona y dentro de un colectivo puede impedir su buen funcionamiento. Y nos guste o no, la tradición está muy arraigada dentro de nosotros y nos hace practicar cosas sin sustento, sin base y que no tienen ni pies ni cabeza. Por eso es tan importante cuestionarnos, preguntarnos y poner en duda todo. Estar analizando constantemente lo que creemos, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos.
Tenemos que comprometernos con la lectura, con la investigación y con el pensamiento crítico. Pero cuidado, no vaya a ser que termine siendo terraplanista. Es broma. Siempre es bueno cuestionarse todo, y esa es una actividad importantísima en nuestras vidas. Porque lo que nos sobra nos los quitamos de encima, y si hay algo que debe estar en ese lugar, al menos estaremos más convencidos de que tiene que estar ahí. De hecho, es un principio que nos recomienda la Biblia: examinarlo todo, ponerlo a prueba todo y retener lo bueno. Lo demás elimínalo por completo de tu vida. Pero es muy importante que, aunque sepamos que tenemos una idea indiscutiblemente bien, que escuchemos y dialoguemos con otras personas que piensan diferente a nosotros, porque quién sabe, hasta pueden tener razón. Y eso realmente es una actitud de equilibrio, una decisión de ser equilibrados, de escuchar, dialogar y sobre todo de convivir y querer otras personas que piensen diferente, porque en esa relación podemos crecer como personas. Pero no nos creas ni a nosotros ni a nadie ciegamente, bueno, principalmente a nosotros, pero nadie que se ponga enfrente de ti con un traje, con una bata o con un diploma. Tienes que, por supuesto, analizar la información, recibirla de buen grado, escuchar atentamente y después hacer un buen ejercicio de investigación e información para comprobar la veracidad de lo que te están contando. Si después de esto te das cuenta que tienen razón y tienen buenos argumentos, bienvenido sea a tu cabeza, pero si no, aléjalo y cuéntaselo a quien más le tengas confianza. Hay un concepto que desarrolla la Biblia que me gusta muchísimo, es la inteligencia espiritual. Ojalá pudiéramos aplicarlo en nuestra vida todos. De esta manera podríamos gestionar nuestros pensamientos, nuestras creencias, lo que hacemos y lo que deshacemos. Porque quién sabe, puede ser que de esta manera nos consideren un colectivo relevante y sobre todo acepten lo que tenemos que aportar. Y por último, podemos convertirnos en agentes de cambio para esta sociedad. Por eso tenemos que ser un colectivo que constantemente se renueve, se modernice y esté analizando constantemente lo que hace, lo que dice y lo que piensa. Y por último, es muy importante la prevención para romper el círculo del desequilibrio, donde tenemos que estar leyendo, informando e investigando constantemente, además de contrastar ideas y argumentos. Nunca tenemos que tenerle miedo a la duda o a cuestionarnos todo, porque eso siempre va a traer algo positivo a nuestra vida. Tenemos que estar constantemente reestructurando, calibrando y equilibrando nuestra vida y nuestras ideas. Así crearemos más certezas o corregiremos errores que nos están haciendo vivir nuestra vida con incoherencia. Si te gustó y quieres saber un poquito más del tema, recuerda que hemos subido un podcast relacionado a todas las plataformas. Además, estate en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Ahí vas a poder enterarte de todo lo que estamos subiendo. No olvides mandarnos un mensaje o un audio contándonos qué te parecen estos temas que estamos tocando y sobre todo cuáles son tus preguntas y tus inquietudes y de qué te gustaría que habláramos. Muchas gracias por dedicarnos un rato de tu tiempo y nos vemos hasta el próximo Antídoto.